Muy buenos días a todos los que nos siguen a través de internet y a través de todo el mundo que están escuchando lo que Dios nos ha dado para compartir a través de Vida Nueva Aranjuez. Hoy estamos compartiendo un día muy especial porque es el día de enviar misioneros y yo pues que quería realmente hablar de algo que tiene que ver con esto de la misión, ¿no? Porque cuando hablamos de misioneros estamos hablando de gente que sale con una misión. ¿Qué es la misión? La misión es una función o encargo que alguien debe cumplir. Entonces, el ejemplo más clásico es el de una misión diplomática. Es el representante de un país que habla en nombre de los gobernantes de un país, ¿no? Y la palabra misión viene del latín, la acción de ser enviado, alguien que tiene un encargo. Entonces, cuando hablamos de misionero es aquel que tiene esa misión. Normalmente la palabra misionero se utiliza en el ámbito religioso, pero la clave cuál es entender que es porque tiene una misión. Entonces la pregunta ¿cuál es nuestra misión? ¿Será que tenemos una misión? Mateo 28, del 18 al 20, lo dice de una manera muy sencillita. Mateo 28, del 18 al 20, es muy sencillo cuando dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús dice que tiene toda la autoridad, y como tiene toda la autoridad, entonces nos va a dar el mandato. ¿Cuál es el mandato? Versículo 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el llamado es muy claro, y esto es lo que se ha conocido como la Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? ¿Será que esta misión es posible o es una misión imposible? ¿Misión posible o imposible? El caso es que nosotros somos los llamados a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Tenemos problemas técnicos, no pasa nada. Bueno, el caso es que vamos a ver el versículo 1 de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 1. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Tenemos al equipo técnico aquí organizándonos. Tengo mareado al equipo técnico. Entonces, bueno, Lucas capítulo 10, versículo 1 para aquellos que están siguiéndonos por internet. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Aquí vemos en este versículo cómo Jesús dice claramente que envió. ¿Qué significa envió? Esta es la misión. Cuando tenemos claro que somos enviados, ese id es el llamado que Dios nos está haciendo a todos nosotros. Y tenemos que entender quién es el que envía y a quién. Porque no es el pastor el que está enviando, es Dios el que envía. ¿Y a quién envía? A cada uno. En este caso en particular, en este capítulo 10 de Lucas, vemos que Jesús escogió a 70. Él ya había enviado a los 12, ya había enviado también a los discípulos de poquitos en poquitos. Pero es clave, ¿por qué? Porque es entender que es Jesús el que elige. No es el pastor el que elige. Por ejemplo, en el caso del misionero que enviamos hoy, no ha sido Roberto el que lo envía, es Dios el que está enviando a cada uno. Y por eso cada uno tiene que pensar, ¿Dios me ha escogido a mí? ¿Dios quiere que yo vaya también? Y cada uno tiene que ver, porque cada uno tiene un llamado muy particular, una misión muy particular que Dios quiere que cada uno haga. Y por eso tú tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿seré yo escogido? ¿Seré yo maestro? Y cada uno tiene que verlo. El caso es que Jesús ya les había mostrado cómo hacerlo. Y por eso Jesús les envía. Y es fundamental, dice que de dos en dos. ¿Por qué? Es fundamental que no estemos solos. Sí, otro día podríamos hablar más en profundidad de lo que significa dos en dos, pero es fundamental entender que Dios nos quiere ayudar. ¿Y cómo nos ayuda? Cuando nos congregamos, donde están dos o tres en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. La función que Dios te ha dado, la misión que Dios te ha dado, en el lugar en el que estás en este momento, es parte de la misión que tú tienes que hacer. ¿Lo entiendes como una misión o simplemente estás haciendo tu vida?
Porque es fundamental entender que en el lugar que estás ahora, hoy, a día 17 de enero del 2021, estás en el lugar que Dios te ha enviado. ¿Dios te ha enviado o no te ha enviado? ¿Cuál es la misión? ¿Lo tienes claro? Es por ahí por donde tenemos que comenzar cada uno de nosotros, planteándonos, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo lo que me ha dicho mi jefe? Es fundamental porque si no, mi vida no va a tener mucho sentido. Vamos a ver el versículo 2 de Lucas capítulo 10. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos claramente aquí cómo que es Dios el que envía a la mies, a los misioneros, envía a recoger el fruto a sus enviados. Y por eso tenemos que preguntarle a Dios, Dios, ¿yo quiero ser enviado o no quiero ser enviado? ¿A mí me has llamado o no me has llamado? ¿Tú le has preguntado alguna vez eso a Dios de corazón? Porque Dios quiere que lo envíe, que Dios quiere enviar. Y de hecho la oración de Jesús es, rogad al Señor de la mies a que envíe más obreros a la mies. Es donde tenemos que estar atentos. ¿Yo quiero ser enviado o no quiero ser enviado? Porque es algo que Dios no te va a obligar. Versículo 3. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Este versículo comienza con el imperativo id, del verbo ir. No es, bueno, si te apetece, bueno, quizá tú vayas. No, es una orden. Cuando yo he aceptado a Jesús para que sea mi Señor, mi Salvador, yo lo tomo como una orden porque es mi Señor el que me dice que vaya. No es que me quede quieto esperando a que me lleguen los discípulos. No, yo tengo que ir. Ese ir implica movimiento. Yo tengo que ver hacia dónde tengo que moverme, qué es lo que tengo que hacer para poder llevar el mensaje de Jesús. No es esperar quieto, esperando a que las cosas ocurran. No, yo tengo que ser el que lo busca. De hecho, la consigna cuadrangular que tenemos en todo ese tiempo, yo cuando llegué a España y vi la cuadrangular, desde todas las convenciones hemos visto este versículo, id, porque Dios quiere que nos movamos, que no estemos quietos, que no esperemos en la iglesia, sino que vayamos donde Él nos quiere llamar. Y ese movimiento implica que tú quites todo tu conformismo, quites todo aquello que te da el confort, la comodidad, para decir, bueno, yo quiero ir. Y dice Jesús que nos envía ¿cómo? Como corderos entre lobos. ¿Qué significa eso? Pues que hay peligro, que realmente es difícil, que va a haber complicaciones, pero ¿qué? Él está con nosotros. Y por eso dice que de 2 en 2, mínimo 2. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere simplemente es esparcir a las ovejas para cuando estén solas, comérsela. Pero cuando tú estás junto con mínimo 2, 3, 4 ovejas juntas, es más difícil que el lobo pueda atacar. Y somos como corderos en medio de lobos, y por eso tenemos que juntarnos, no estar solos. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Este versículo que dice, tranquilos que Dios va a proveer. No es un asunto de yo estar preocupado con lo que voy a tener y voy a tener que llevarme calzado y comida extra y demás. No. Tranquilo que es Dios el que va a proveer. Y este versículo es curioso porque dice, a nadie saludéis por el camino. ¿Qué significa? ¿Que hay que ser mal educados? No. En la cultura oriental significaba que yo cuando saludaba a alguien es porque iba a quedarme con él mínimo 3 días. Entonces, por eso, si yo me pongo a saludar a la gente en la cultura oriental, es quedarme 3 días en cada casa. Y obviamente eso no puede ser, porque si no, nunca voy a cumplir la gran comisión. Nosotros como cristianos podemos correr el riesgo de andar saludando muchas cosas en este mundo, que si el trabajo, que si la familia, que si el estudio, y yo enredarme en cosas que no son parte de mi misión. Y por eso el llamado es ¿qué? A ir donde Dios me llama y no distraerme con nada. Yo voy a lo que voy a una misión. No voy a hacer amigos, voy a una misión muy definida. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Qué es una casa? Hay que empezar por este asunto. La casa es un lugar donde hay personas. No es necesariamente un lugar físico. Estamos hablando de donde Dios te pone en medio de gente. Que puede ser tu trabajo, puede ser cuando tú vas a comprar algo al comercio, puede ser cuando vas al bar con tus amigos, en clase. Esa es casa. ¿Por qué? Porque ahí hay personas.
Y la clave ¿cuál es? Que cuando yo esté con estas personas, en esta casa o donde sea, hable, decid, paz sea a esta casa. ¿Por qué? Es fundamental hablar. ¿Y hablamos qué? Hablar no nuestro mensaje, sino el mensaje de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba siempre de eso? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No estamos hablando de ausencia de guerras, estamos hablando de la paz, de la reconciliación entre Dios y los hombres. Yo cuando estoy con la gente les hago entender que Dios les está amando y les está enviando un mensajero de paz. Tú eres un mensajero de paz para que se reconcilien con Dios. Si no estás haciendo eso, no estás llevando el mensaje del Evangelio. Y por eso lo que tenemos que hacer es decir a la gente paz. Cuando los ángeles se acercaron en el nacimiento de Jesús, ¿qué le decían a los pastores? Esa es la clave. Dios quiere reconciliar al mundo con Él. Y por eso te envía a ti y a mí, para que seamos mensajeros de este mensaje de paz. Versículo 6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué es un hijo de paz? Un hijo de paz es una persona que Dios ha escogido. No es que sea una persona pacífica, amorosa, buena gente. No, no, no. Es una persona que Dios ha escogido, que puede ser cualquier tipo de persona. Este jueves pasado hablábamos de Lidia, como la persona que Dios les dio a Pablo y a Silas. Y realmente Dios sabe quiénes son los hijos de paz. Y la clave, por eso tengo que preguntarle, bueno Dios, ¿dónde tú me pones quién es el hijo de paz? ¿Cuáles son aquellos que tú has escogido para que conozcan tu paz, para que quieran reconciliarse contigo? Y cuando yo entiendo eso, yo veo que estoy en la sintonía de que Dios va delante de mí. Es Dios el que me manda, no soy yo el que va simplemente, sino que Dios me envía a hablar a alguien que Él tiene preparado. ¿Para qué? Para que cuando esté atento, escuche la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe quiénes son los suyos. Y dice que si no hay ningún hijo de paz, la paz se volverá a vosotros. Y por eso hay que hacerlo siempre, con todos, y hacerlo en todo momento. Y Dios nos llama a ser coherentes, no solo con los buenos, o con los malos, o con los que lo merecen, o los que yo creo que son hijos de paz. No, a hablarlo con todo. La predicación del Evangelio es paz a todo el mundo, reconciliación. Jesucristo ha muerto por los pecados de la humanidad para que tú te reconcilies con Dios. Y yo no espero recibir nada a cambio. Yo simplemente como emisario hablo en nombre de aquel que me envía, declarando que paz. Y por eso tenemos que buscar hijos de paz. Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Aquí Jesús vuelve a decirnos otra vez lo mismo. Posad en esa casa. No andéis saltando de casa en casa. ¿Por qué? Porque me despisto. Yo tengo que centrarme. ¿Dónde Dios me ha puesto? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? Y cuando yo entiendo que Dios me ha puesto en un sitio definido, no tengo que andar saltando de iglesia en iglesia, o de predicación en predicación, o de pastor en pastor a ver si encuentro. No, no, no. Yo tengo que estar en el lugar que Dios me ponga, y donde Dios me ponga, comer, vivir, alimentarse, convivir, compartir. Si yo simplemente asisto a una iglesia, pero no convivo con la gente, ¿estoy compartiendo con ellos? Está claro que no. Y por eso tengo que entender que cuando una mamá me pone la comida, me pone brócoli, no me gusta el brócoli, de malas, pero es lo que hay. ¿Por qué? Porque yo no tengo que andar buscando la carta, el menú. Tráigame la carta que voy a escoger. No, donde Dios te pone es lo que Dios quiere que tengas. Y donde Dios te pone es así de sencillo. ¿Yo qué tengo que hacer? Gracias Dios por lo que tú me das. Y comer las cosas sin comerte el coco, porque es Dios el que quiere que disfrutes de todo. Por eso la gente que es tiquismiquis, ay no, es que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. No, yo tengo que estar dispuesto a todo. Dios me ha mandado, Dios se va a encargar de cuidarme. Y si Dios quiere que yo aprenda a amar el brócoli, pues tranquilo, que Dios sabe, porque basta que no te guste para que te den 2 tazas. Te suena el dicho, ¿no? Cuando tú entiendes que quieres servir a Dios, Dios te va a enseñar, Dios te va a mostrar algo. Entonces cuando yo lo acepto de parte de Dios, lo acepto con gusto, con gozo, yo voy a estar disfrutando de lo que Dios tiene para mí. Y no tengo que ponerme triste. ¿Por qué? Porque Dios me da lo mejor, lo que yo necesito. Dios que quiere que probemos nuestra coherencia. Yo tengo que ser coherente con la gente. No puedo andar cambiando de opinión, dependiendo de a ver si quiero o no quiero, me apetece, a este sí le voy a hablar, a este no le hablo. No, tú tienes que hablar de lo que Dios te ha dicho siempre. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Dios se va a encargar de cuidarte.
Dios se encarga de proveer para todo lo que necesites, ¿sí? Entonces, cuando yo me dedico a hacer lo que tengo que hacer, acepto lo que Dios me da, acepto la iglesia, acepto hasta los pastores, imagínate tener que aceptar a Roberto, sí, lo aceptas y entiendes que Dios me lo ha permitido con un propósito. Cuando tú eres coherente y aceptas lo que Dios te da, estás en la sintonía de Dios está formando mi corazón, porque Dios quiere formarnos a cada uno de nosotros. Por eso, dedícate, céntrate en lo que Dios quiere que tú hagas, porque está claro que Dios no se equivoca. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Por qué insiste el versículo 8 en esto? No tienes que andar buscando lo que a ti te gusta. No, es que yo voy a ser misionero cuando cumpla 50 años. No, es que yo voy a ser misionero cuando tenga asegurado mi trabajo. Cuando termine mi carrera es que voy a ser misionero. No. Dios te dice, donde estés, si realmente eres misionero, come lo que te da, disfruta donde estás. En el lugar que estás, vive lo que tienes que vivir. Convive con la gente que estás, sé misionero, vive el evangelio donde Dios quiere que te ponga. Entonces, no andemos buscando lo que a mí me gusta, donde yo quiero, como a mí me gustaría, sino donde Dios nos quiere poner. Versículo 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. El reino, el rey, se ha acercado y el rey quiere sanar a la gente. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación, de sanidad. Y vuelve y Jesús dice, y decid. ¿Cuántas veces se repite el verbo decid en este capítulo 10 de Lucas? Es tremendo porque dice que decid. Es el hecho de que yo tengo que ser el enviado de parte de Dios para hablar. Y por eso nosotros, como cristianos, tenemos que tener claro que es Dios el que nos está llamando ¿a qué? A que hablemos. Nosotros somos la boca de Dios en esta tierra. Ya Dios ha hablado con su palabra y nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio. No podemos quedarnos callados. Versículos 10 y 11. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, vuelve a decir, decid. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a vosotros. ¿Qué hay que hacer si alguien no te recibe? Si a alguien tú das el mensaje de paz y lo rechaza, pues salir. Siguiente. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer y decirles, vuelvo a decir, a hablar. El reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué sacudían el polvo de los pies? Es porque no me llevo nada. Ni siquiera me llevo el polvo de tu ciudad. No me habéis recibido, vale, pero es que no me llevo nada de tu ciudad. Yo simplemente lo he dicho. Aquí está. Eres tú el que tienes que tomar la decisión, pero que mi mensaje es así de claro. Yo he hablado de que he venido a traer paz. ¿No lo has querido? Es cosa tuya. Y hasta el polvo yo lo dejo aquí, porque es algo que es cosa tuya, no es mi decisión. Versículos 12 al 15. Y yo os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. A Cafarnaún en aquel tiempo era como si fuera el Nueva York de este tiempo. Era la ciudad principal de la zona, ¿sí? ¿Qué habla Dios? Que hay un juicio severo para el que rechace. Porque si Dios viene a traer paz y tú no quieres paz, ¿qué opciones hay? En un juicio, la clave cuáles son las pruebas, que haya evidencias. ¿Cómo se determina que alguien es culpable? Cuando hay pruebas claras, cuando hay evidencias, cuando se han hecho milagros, señales y sobre todo cuando hay testigos. Cuando tú les has hablado de la paz, les has hablado de lo que Jesús viene a traer y no lo quieren, el juicio ya, las claves, está todo dicho, no se puede hacer nada más. Versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió.
El que oye a un misionero de parte de Dios, ¿a quién está oyendo? A Dios. Así de sencillo. Y tú tienes que verte como que el representante, el diplomático que va en otra misión a otro país, es como si estuviera hablando el gobernante de ese país. Entonces, cuando tú hablas en nombre de Dios, tienes que tener mucho cuidado, ser coherente, porque lo que la gente está oyendo es como si estuviera oyendo lo que Dios dice a través de ti. Por eso tenemos que tener cuidado y ser coherentes. Y dice que el que rechaza a vosotros, rechaza a Jesús. Y el que rechaza a Jesús, ¿quién está rechazando? Está rechazando al Padre, al que le envió. Y es que tenemos que entender que esta es la misión que el Padre le dio a Jesús y que Jesús nos manda a nosotros y que nosotros tenemos que hacer con nuestros discípulos, aquellos hijos de paz que Dios está levantando por toda la tierra, para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, el Evangelio de paz, las buenas nuevas de salvación, lleguen hasta lo último de la tierra. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que volvieron con gozo, con alegría, estaban felices. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que tenían que haber hecho. No hay nada más gozoso para alguien que tiene el don de evangelismo que evangelizar. Si a ti te gusta enseñar la Biblia a otros, cuando tú enseñas la Biblia te sientes feliz, cuando ves que alguien lo está entendiendo. Si tu llamado es a la oración y oras por la gente, experimentas un gozo sobrenatural. ¿Y ellos hicieron el qué? Lo que Jesús quería que hicieran. Por eso cuando tú, por ejemplo, te has esforzado en estudiar para un examen de conducción o de lo que sea, y apruebas el examen, ¿cómo te sientes? Gozoso. ¿Por qué? Porque hay un fruto de aquello que te has esforzado. ¿Por qué? Porque estás haciendo aquello para lo que te propusiste hacerlo. Y por eso nuestro llamado es vivir conforme al diseño para el que Dios nos ha llamado. Y este versículo también es muy mal interpretado muchas veces. Dice que hasta los demonios se nos sujetan. ¿Qué significa eso? Hay mucha gente que entiende como que los demonios los agarraban a ellos. Sí, no. Se someten a la autoridad de los discípulos. Cuando un discípulo en el nombre de Jesús habla y echa fuera demonios, los demonios obedecen, se sujetan a la autoridad delegada. Y esto es lo más bonito de todo. ¿Por qué? Porque no es tu autoridad. Tú como persona, como hijo, como yo, como hombre o mujer, no tenemos ningún tipo de autoridad, a no ser que alguien nos la haya dado. Y cuando hemos sido comisionados con el Evangelio, hemos sido comisionados por Jesús, toda autoridad me es dada, por tanto, id. Yo ya tengo esa autoridad y los demonios se sujetan, obedecen. ¿Por qué? Porque saben que toda autoridad viene de parte de Dios. Versículo 18. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué Satanás caía como un rayo del cielo? ¿Por qué? Porque estaba preocupado. Satanás estaba intentando defenderse, estaba preocupado. ¿Por qué? Porque sus potestades, sus gobernadores, sus huestes de maldad estaban siendo derrotadas por personas que con autoridad iban y hablaban en el nombre de Jesús. ¿Por qué Satanás no caía como un rayo en el tiempo que estaba Jesús? Porque bueno, era uno solo. Pero cuando los discípulos, estos 70, empezaron a hablar, imagínate 70, 140, hablando de la paz por todos lados, Satanás empezó a preocuparse. ¿Te imaginas que hoy todos aquellos que nos llamamos cristianos empezáramos a hablar con autoridad sobre el enemigo y empezáramos a derrotar las huestes de maldad? Satanás caería como un rayo desesperado. Y sabemos que estamos en un tiempo delicado, en un tiempo, yo pienso que estamos en los tiempos del fin, y que lo que estamos viendo es solo el principio de los dolores de parto, de lo que se viene. Y son cosas que estamos viviendo, pero Satanás está preocupado porque le queda poco tiempo. Es ahí donde nosotros tenemos que ver, ¿vamos a hacer lo que nos corresponde hacer en este tiempo o vamos a estar callados? Nuestro llamado es a hablar. Versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es lo mismo que vimos en Mateo, ¿no? Cómo Jesús es el que da la autoridad. Él es el creador. Imagínate, tiene toda la autoridad. Él es el creador. ¿Quién puede más que Él? Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada es más poderoso que Dios, y Él está conmigo. Nada te puede dañar. Sí, estás siguiendo al comandante en jefe. Ojo, que estamos hablando de que no te metas en guerras personales. Ay, es que yo quiero orar por la gente, voy a poner a orar así.
¿Tú tienes una autoridad de parte de Dios para hacerlo? ¿O es tu buena intención para hacerlo? No bastan buenas intenciones. Es necesario que te sometas en una iglesia a la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si no es complicado. Yo aquí en la iglesia quizás yo sea el cabo, el sargento, yo no sé qué seré, porque mi capitán es Cristo. Yo le sigo a Él. Y yo, como cabo o sargento, porque Dios me ha dado autoridad aquí en la iglesia, yo intento formar a los soldados. Pero si tú te las das de capitán en jefe sin seguir a ningún comandante en jefe, pues ten cuidado, porque la protección es para aquellos que han recibido la autoridad de Jesús. Yo por eso me preocupo cuando encuentro cristianos muy bien intencionados, que tienen muy buenas ganas de servir, pero no se someten a las autoridades delegadas. ¿Por qué? Porque es muy delicado, porque Satanás sabe cómo hacer daño a la gente. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Tú te sientes feliz cuando ves resultados? Está claro que sí. A todos nos gusta que después de un esfuerzo veamos resultados, ¿sí? Pero Jesús dice, no os alegréis por eso. ¿Alegraos de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué tremendo, ¿no? Que mi seguridad, mi tranquilidad, mi gozo, que aunque no vea resultados, aunque la higuera no florezca, tengo que estar, ¿qué? Descansando, que mi nombre está escrito en el cielo. Soy hijo de Dios. No he sido borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque soy hijo de paz. Versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús estaba feliz, ¿a que sí? Dice que se regocijó en espíritu. ¿Verdad? Imagínate Jesús todo feliz. ¿Por qué? Porque estaba viendo algo que le hizo gracia, le hizo un regocijo especial. ¿Por qué? Porque estaba entendiendo y viendo lo fundamental, que Dios lo revela ¿a quién? A los niños. Dios ha tapado muchas cosas a los sabios, a los entendidos, a los teólogos, a los que creen que saben todas las cosas. ¿Y se lo ha revelado a quién? A aquellos que quieren aprender, a aquellos que hacen preguntas, a aquellos que están como el niñito preguntón. ¿Alguna vez te has encontrado con un niñito de 2 años que todo el día es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me encantan esos niños. ¿Por qué? Porque realmente a mí me gustan que tengan curiosidad. Y Dios dice que se regocija en el Espíritu. Jesús estaba alucinando. ¿Por qué? Porque veía niñitos que estaban aprendiendo. Y Dios ha ocultado cosas a los sabios, a los que se las dan de que tienen mucha teología, y se las ha revelado a los niñitos. Aquellos que con una actitud sincera están aprendiendo, quieren aprender, dudan, tienen su pastora y le preguntan. Esa es la clave, porque Dios quiere que seamos como niños. El reino de los cielos es de los que son como niños. ¿Ya alguna vez te has cruzado con algún listillo de estos que se lo saben todas las cosas? ¿Sí? Yo pienso siempre en los cuñados, ¿no? Siempre la fama que hay en España que del cuñado, ¿no? El cuñado se las sabe todas, ¿no? Dios oculta las cosas a los que se las saben todas. ¿Y Dios qué hace? A los niñitos, a los que son ingenuos, a los que están aprendiendo, a los que quieren seguir aprendiendo, a los que dicen, no, pues yo no sé nada. Yo pues sí, llevo 20 años de vida cristiana, pero estoy aprendiendo porque lo que Dios quiere hacer puede ser algo nuevo. ¿Tú tienes esa actitud de niño? Si tienes la actitud de cuñado, cuídate, porque a los cuñados muchas veces les va mal, ¿verdad? Versículo 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí vemos clara la línea de autoridad? Padre, Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto no es una guerra personal tuya de que yo voy a servir a Dios a mi bola. No, es fundamental entender que el principal conflicto que hay en el reino de Dios es precisamente eso, que hay muchos cristianos que no aceptan al rey, que no aceptan las autoridades delegadas por Dios dentro de la iglesia. Nadie aquí es su propia jefe, nadie es soldado, dice Pablo en Timoteo, nadie es soldado a sus propias expensas. Si tú eres un soldado y te pagas a ti mismo, y no dependes de que alguien, un jefe te mande y un jefe te pague, eres un mercenario. Y es terrible que haya tantos cristianos que viven como mercenarios, buscándose su propio sueldo y no dependiendo de lo que Dios le da.
Es muy triste, pero infelizmente es algo que se ve hoy en día. 23, ya estamos terminando. Y volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, fundamental, les dijo, aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Esto que estamos hablando hoy no es para todos. Es solo para los discípulos, es solo para los enviados, es para aquellos que han aceptado la gran comisión. Yo siempre os he dicho que hay muchos que se llaman cristianos, pero no son discípulos. ¿Tú estás en ese grupo? Pues depende de ti. Esto es un privilegio, esto es una élite. Dios ha llamado a aquellos que quieren servirle, a aquellos que están dispuestos a no hacer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Y esto es un llamado que Dios hace a cada uno. A mí me han acusado muchas veces de ser elitista, de hacer acepción de personas, de decir a este sí, a este no. No, es un asunto sencillo, es un asunto de autoridad espiritual. Y Dios pone grados. No todos son sargentos, ni todos son cabos, ni todos son comandantes. Dios coloca las cosas a su orden en su momento. ¿Cuál es mi función como cabo en la iglesia? Intentar formar a los reclutas, a los nuevos. ¿Sí? Si algún día Dios me pone de capitán para formar a los sargentos, bueno, vamos a ver si llega. Pero de momento estoy como cabo formando a los reclutas. Ya cuando haya pastores que estén formando a otros pastores, digo, wow, ya quizá haya subido mi condecoración y mi graduación. Pero de momento, cada uno de nosotros, ¿qué somos? Soldados, niñitos, aprendiendo, porque estamos en formación para aquello que Dios quiere hacer. ¿Que yo como cabo me equivoco? El que ha estado en el ejército sabe, ¿no? Tú, si estuviste en el ejército y hiciste el servicio militar, sabes que los cabos muchas veces se equivocan. Y muchas veces. Yo me acuerdo de uno de los cabos que tenía, que daba todo el día el cabo primero. Era terrible. Y, aún así, era mi autoridad. Y si no te sometías, al calabozo. Ya no salías a la calle, no tenías privilegios. Terrible. Es Dios el que coloca las autoridades. Yo lo que tengo que hacer es simplemente aceptar que es Dios el que lo da. Y cuando yo lo entiendo, vale Dios, yo estoy dispuesto a pagar el precio, es Dios el que lo ha dicho, adelante. Yo voy a estar feliz con lo que Dios me ha dado. Y por eso dice el versículo, bienaventurados. Bienaventurados. ¿A quién? A los discípulos, a aquellos escogidos. Porque estáis viviendo tiempos emocionantes, tiempos que mucha gente quiso vivir. Pero vosotros sois bienaventurados, 3 veces felices. ¿Por qué? Porque realmente estáis disfrutando aquello para lo que Dios os llamó. Yo como cristiano estoy disfrutando de esa triple bendición de ser bienaventurado, o sobrevivo como cristiano. Cuando yo entiendo que la autoridad que Dios coloca en la iglesia local es para cuidarme, para formarme, para enseñarme, yo voy a ser bienaventurado y voy a disfrutar esos tiempos emocionantes que Dios pone delante de mí. Y último versículo 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tenemos un privilegio en este tiempo, ver y oír. Cosas que durante todo el Antiguo Testamento gente quiso ver y oír y no lo pudo ver. Y murieron anhelándolo, deseándolo. Algunos hasta pasaron hasta la galería de la fe, porque creyeron, pero no lo vieron ni lo oyeron. Tú hoy tienes el privilegio de ver y oír, de poder estar cerquita de Dios y disfrutar lo que Él tiene para ti. Y el día es hoy. No es mañana, o de aquí a 5 días, o 5 años, o cuando termine la carrera, o cuando cambie de trabajo, o cuando tenga dinero en el banco. No, es hoy. Y el ejemplo es Jesús. Jesús desde que vino hizo lo que tenía que hacer. Lo mismo los discípulos. Tenemos el ejemplo de Jesús, de los discípulos, de los pastores. Aquellos que somos pastores tenemos pastores también, ¿no? Y qué privilegio ver la coherencia de los pastores. Y que están intentando dar lo mejor. ¿Para qué? Para ayudarnos a que sigamos clara, con una misión bien clara, con no perder de vista el objetivo al que hemos sido llamados. Y qué terrible que como cristianos nos despistemos de casa en casa y nos olvidemos de la misión que tenemos que hacer, el que Dios nos ha llamado. Y sobre todo, de entender que esto no es misión imposible. Al principio yo quería poner la canción de Misión Imposible para que oyerais la canción de Misión Imposible, ¿no? Pero bueno, ya todos se la saben, ¿no? Pero el caso es que la misión que Dios nos ha dado es una misión posible. De hecho, es la misión de Dios y Dios quiere usarte a ti y a mí. Padre de los cielos, te doy muchas gracias por este día, gracias por el privilegio y el gozo que me das de poder ver misioneros que salen
de la Iglesia. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder entender que eres tú el que nos llama, y con este llamado que tiene la Iglesia Cuadrangular, de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, de enviar misioneros, de apoyar a las misiones. Danos la gracia de no perder de vista cuál es el llamado que tú nos has hecho hoy, para que podamos realmente, con ese mensaje claro, entender que donde tú nos pones para que hablemos lo que tenemos que hablar. Y que a la gente le quede claro, que quizá te rechacen, bueno, no pasa nada, pero que el mensaje de paz sea claro. Tú tienes que traer la reconciliación, tú tienes que hablar en nombre de Cristo, como si Dios hablara a través de ti, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro llamado, y tenemos que llevar la paz a la gente. Si Dios, donde Dios te ha puesto, tiene un hijo de paz, perfecto. Quizá ese hijo de paz se manifiesta rápido, quizá tarda tiempo, pero la clave ¿cuál es? Que tú seas coherente con tu llamado como embajador de Cristo, como misionero, como diplomático, como aquel que habla en nombre de Dios. Dios hoy te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Y la misión es posible, ¿por qué? Porque Dios es nuestro capitán y Él va delante de nosotros. Él nos ha dado ejemplo. Nos han dado ejemplo los discípulos. Si tú conoces hoy el Evangelio, si estás oyendo estas palabras es porque alguien ha sido fiel en todo el proceso. Y Dios nos está llamando a nosotros para que también llevemos su palabra. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder ver hombres y mujeres que toman la decisión de seguirte, de creerte y de llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra. Gracias, Dios, pero que nuestra seguridad y nuestra alegría no esté tanto en ver resultados, sino en saber que tu amor es para siempre, que tú nos amas, nos cuidas y sigues con paciencia esperándonos porque tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias porque tu amor es para siempre y de él queremos hablar todos los días de nuestra vida. Usa nuestros corazones, usa nuestras vidas y que podamos servirte con integridad de corazón. En el nombre de Jesús. Amén.